Hola jóvenes, buenas tardes. Se me había pasado por alto, pero antes de entrar de lleno ya con la parte de práctica del capítulo 3, necesito que ustedes entiendan algunos términos que vamos a estar manejando. Estos están en la parte inicial del capítulo 3, en lo que es la parte 3.1, que habla sobre lo que es una sustancia pura, y aquí nos da dos ejemplos. Nos habla sobre el nitrógeno y el aire en el ambiente en forma de gas, y luego nos explica que una sustancia pura también puede estar conformada por varias sustancias, siempre y cuando sea una mezcla homogénea. Y nos da un ejemplo sobre la mezcla de aceite-agua, que esto no es una sustancia pura, ya que el aceite no se disuelve en el agua y se acumula en la superficie formando dos regiones que son químicamente distintas. Una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura sigue considerándose una sustancia pura siempre que la composición química de las dos fases sea la misma. Y nos hace referencia a el agua, pues en forma de hielo, ¿sí? Que es una mezcla de agua líquida con hielo, pero sigue siendo una sustancia pura porque las dos fases tienen la misma composición química, ¿va? Tienen eh, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Caso contrario es con el aire líquido, que es una mezcla con gaseoso. Esta mezcla de aire líquido con aire gaseoso ya no es químicamente homogénea, entonces podemos decir que no es una sustancia pura. Y dentro de las fases de una sustancia pura, ustedes ya la saben, pues está la fase de un sólido, donde todas sus moléculas se comportan de una manera eh, homogénea, podríamos decirlo, ¿sí? Eh, Se comportan de una misma forma y mantienen sus posiciones fijas, todas las moléculas. En la fase líquida es parecido a la fase sólida, excepto que las moléculas ya no están en posiciones fijas. Pueden girar y trasladarse libremente. Y en la fase gaseosa las moléculas están bastante apartadas y se mueven de forma desordenada, ¿verdad? Eh, como que fuera un conjunto de... Pongan un poco de polvo, ustedes un poco de azúcar en un recipiente y lo soplan, y así de esa forma se mueven las partículas en la fase gaseosa. Y acá hay un ejemplo de cómo se comportan esas eh, moléculas en cada una de las fases, ¿verdad? El apartado A pues es en estado sólido, el apartado B es en líquido, y como pueden ver en el apartado C pues son comportamientos un poco dispersos, ¿verdad? Sí, se mueven prácticamente al azar, no persiguen un comportamiento homogéneo como en un sólido. Y posterior a esto vamos a ver ya lo que nos interesa, ¿sí? Estos términos los vamos a estar manejando con mucha frecuencia, lo que es líquido comprimido y líquido saturado. Y pues, ¿de qué se trata? Pues vamos a ejemplificarlo imaginándonos un cilindro, ¿sí? Un dispositivo cilindro émbolo, ¿sí? Cuya presión es una atmósfera y su temperatura es de 20 grados centígrados. Este dispositivo contiene agua líquida, ¿sí?
En estas condiciones el agua existe en la fase líquida, ¿verdad? ¿Sí? Si se encuentra en la fase líquida se le llama líquido comprimido. Si tomamos en cuenta este dispositivo cilindro émbolo, se llama líquido comprimido o líquido subenfriado. Lo que significa es que no está a punto de evaporarse. Posteriormente se transfiere calor al agua hasta aumentar su temperatura, digamos, de 20 a 40 grados centígrados. Y a medida que va aumentando la temperatura, el agua líquida se va expandiendo, ¿sí? A medida de que este émbolo se va a mover hacia arriba, se va a expandir el volumen de ese líquido, ¿sí? Y por consiguiente aumenta su volumen específico. Debido a esta expansión, el émbolo sube ligeramente, era lo que yo les explicaba. La presión en el cilindro permanece constante. ¿Por qué? Porque contrario a la presión que ejerce la expansión de este volumen hacia arriba, aquí hacia abajo, acá, donde dice estado 2, perdón, acá actúan la presión atmosférica y el peso de este émbolo, ¿sí? Aquí hay un peso y aquí está la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, esas dos variables, esas dos variables no, porque estos dos términos permanecen de forma constante. Entonces podemos decir que la presión en el cilindro permanece constante y es igual a una atmósfera. ¿Por qué? Porque aquí dice, depende de la presión barométrica externa y del peso del émbolo, que son constantes. El agua todavía es un líquido comprimido en este estado que no ha comenzado a evaporarse. Posteriormente dice, conforme se transfiere más calor, la temperatura aumenta hasta alcanzar 100 grados centígrados, ¿sí? Que es este estado 2, ¿sí? En este punto el agua todavía permanece líquida, pero cualquier adición de calor hace que se vaporice algo de agua. Es decir, está a punto de tener lugar un proceso de cambio de fase. Va a cambiar de líquido a vapor, ¿sí? Un líquido que está a punto de evaporarse se llama líquido saturado. Esto que vamos a estar viendo estos términos, ¿sí? Líquido saturado, que es un líquido que está a punto de evaporarse. Así, el estado 2 corresponde a un líquido saturado acá, porque cualquier adición de calor en este punto, ¿sí? Si yo sigo agregando calor, esto se va a seguir expandiendo en esta forma, ¿sí? Hasta un punto que empieza el líquido contenido acá, ¿sí? Va a hacer que este émbolo suba y acá su volumen aumente. No sé cuánto va a aumentar, pero vamos a ver algo así. Todo esto van a ser partículas de vapor, ¿sí? Entonces ya definimos lo que es líquido saturado y lo que es líquido comprimido o subenfriado, que es en el punto 1 y saturado en el punto 2. Vamos a ver también lo que es un vapor saturado y un vapor sobrecalentado. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿sí? Una vez empieza la ebullición, el aumento de la temperatura se detiene hasta que se evapora todo el líquido, ¿sí? Es decir, si la presión se mantiene constante durante el proceso de cambio de la fase, la temperatura también lo hará. O sea que en este caso, con la misma temperatura, o sea, a los mismos 100 grados centígrados, ¿sí? La fase líquida va a cambiar
a fase gaseosa, ¿sí? Hasta que durante todo el proceso de ebullición, el único cambio que va a haber es un aumento de volumen y una disminución en el nivel líquido como resultado de una mayor cantidad de este convertido en vapor, como lo podemos ver acá, ¿sí? En el estado 3, ¿sí? Casi la mitad de la línea de evaporación, ¿sí? En la figura 3, casi la mitad, ¿verdad? Aquí en esta parte es vapor y esta parte de aquí es líquido. Dice, en este punto el cilindro está lleno de vapor, el cual se halla en el borde de la fase líquida. Cualquier cantidad de calor que pierda este vapor, ¿sí? Si aquí ya no sigo suministrando yo calor, lo que va a hacer es que esto va a bajar, el nivel de vapor va a disminuir y va a regresar a ser líquido. Entonces este proceso se llama condensación, ¿sí? Y un vapor que está a punto de condensarse se llama vapor saturado, ¿sí? Vapor saturado, acá un vapor que si pierde calor, si aquí yo dejo de suministrar calor, lo que va a hacer es que va a disminuir su volumen y va a volver a regresar a su estado líquido. Entonces a ese proceso dijimos que le llamamos condensación, ¿sí? Entonces ya en ese proceso donde dice un vapor está a punto de condensarse, se llama vapor saturado. Entonces ya sabemos que es un vapor saturado, ¿verdad? Por lo tanto, el estado 4 dice que es un estado de vapor saturado, ¿sí? Porque yo le seguí aquí aplicando calor, ¿sí? Aquí ya es solo vapor, dice, con una atmósfera de presión y una temperatura constante hasta que se evapora la última gota de líquido. Entonces esto ya es un vapor saturado. Pero existe una parte ahí entre el estado 2 y el estado 4 que se conoce como vapor húmedo o una mezcla saturada de líquido y vapor. Debido a que en estos estados la fase líquida y la fase de vapor coexisten en equilibrio. Si nosotros nos vamos a una gráfica temperatura-volumen, ¿sí? Teníamos primero lo que era líquido comprimido en la parte 1, donde tenemos el cilindro émbolo en la fase 1, ¿verdad? ¿Sí? Aquí teníamos líquido comprimido, que ya dijimos que existe en las condiciones de una atmósfera a una presión constante, ¿sí? Posteriormente le agrego calor, ¿sí? Y esa mezcla va a llegar hasta una temperatura de 100 grados centígrados, todavía en su fase líquida, ¿sí? Y acá a temperatura constante, ¿sí? Entre 2 y 4, ¿sí? Yo tengo una mezcla saturada porque en esta parte del punto 2 al punto 4 tengo una mezcla de líquido y vapor, ¿sí? Y voy a llegar hasta un punto acá en que ya la última gota de líquido se convirtió en vapor. En este punto 4 yo puedo decir que ya tengo vapor sobrecalentado, ¿sí? Una vez completado este proceso de cambio de fase, el proceso este termina y alcanza una región de una sola fase. En este caso, solo vapor, que es exactamente acá, del punto 4 al punto 5, vapor sobrecalentado, ¿sí? En este punto, transferir más calor da como resultado un aumento de la temperatura. Ahí sí ya va a aumentar la temperatura, ¿sí? Va a aumentar la temperatura y el volumen específico, como lo muestra aquí el estado 5. Llegó a una temperatura de 300 grados centígrados, ¿sí?
con la misma presión. Y si se transfiere algo de calor del vapor, la temperatura descenderá un poco, pero no habrá condensación, siempre que la temperatura permanezca por encima de los 100 grados centígrados para una atmósfera. Un vapor que no está a punto de condensarse, es decir, no es vapor saturado, se determina vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque no está a punto de condensarse, sino por el contrario, se le sigue aplicando temperatura, pero sin que ésta baje de los 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de vapor sobrecalentado, ¿sí? Un vapor que no está a punto de condensarse. Por lo tanto, el agua en el estado 5, en este estado 5, ¿sí? Es vapor sobrecalentado. Conforme se transfiere más calor, la temperatura del vapor empieza a aumentar. Este ejemplo es un proceso de cambio de fase a presión constante y se ilustra en este diagrama perfectamente, ¿verdad? Empezamos con una temperatura de 20 grados centígrados en esta parte con líquido comprimido. Se agrega calor a medida que la temperatura del líquido aumenta a 100 grados centígrados. En ese punto 2, ¿sí? Parte del líquido empieza a convertirse en vapor, ¿sí? ¿Sí? Es el punto 2. A esa parte de aquí, entre 2 y 4, pues le llamamos, como dije, es una mezcla saturada, porque es una combinación, ¿sí? Está a una atmósfera de presión, y a 100 grados centígrados. El agua existe como un líquido que está listo para evaporarse, líquido saturado, ¿sí? Estado 1, líquido comprimido, líquido saturado, y empieza aquí ya a convertirse parte del líquido en vapor, y esta es la mezcla saturada, ¿sí? Que se mantiene a una misma temperatura, pero el líquido empieza a convertirse en vapor. El estado 4 dice que ya a la misma presión, ¿sí? La temperatura permanece constante en 100 grados centígrados hasta que la última gota de líquido se convierte en vapor. Este es vapor saturado, ¿sí? Vapor saturado en el punto 4, ¿sí? Y posteriormente lo que habíamos dicho, ¿verdad? Un vapor que no está a punto de condensarse, ¿sí? La temperatura del vapor es, por ejemplo, 300 grados centígrados. Si se transfiere algo de calor del vapor, la temperatura descenderá. O sea, en este estado 4, ¿sí? Se transfiere a los alrededores calor a los alrededores, ¿sí? La temperatura, ¿sí? Siempre y cuando permanezca por encima de 100 grados centígrados para esa misma presión, es un vapor que no está a punto de condensarse y se denomina vapor sobrecalentado. Entonces ya vimos estos 4 conceptos. Pasemos ahora bien. Y esto está bien definido, se resume en esta gráfica, ¿verdad? En esta gráfica la vamos a estar viendo en repetidas ocasiones, ¿sí? En el análisis de nuestros problemas, ¿sí? Algo que quiero recalcarles y que es bien importante, ¿sí? Generalmente nosotros agua significa agua líquida y vapor indica vapor de agua. Sin embargo, en el estudio aquí de la termodinámica, tanto el agua como el vapor significan agua, una sola cosa, ¿sí? Entonces, de esa manera
va a ser el comportamiento en el análisis de nuestros problemas, ¿sí? Vamos a trabajar como que estuviéramos trabajando solo con agua. Pues ese es el comportamiento. Químicamente, ¿sí? Sí, entendámoslo así, que químicamente eso no va a cambiar, ¿sí? Hablemos ahora de lo que es temperatura de saturación y presión de saturación, ¿sí? Quizá no sea ninguna sorpresa saber que el agua comienza a hervir a los 100 grados centígrados, eso ya lo sabemos. En sentido estricto, decir el agua hierve a 100 grados centígrados es incorrecto. El enunciado correcto sería el agua hierve a 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. En el ejemplo anterior, la única razón por la que el agua comenzó a hervir a 100 grados centígrados fue porque la presión se mantuvo constante a 101.325 kilopascales, que esto equivale a una atmósfera. Si la presión dentro de este cilindro, ¿sí? Si la presión dentro de este cilindro hubiera aumentado, se elevara por decir a ¿qué? 500 kilopascales. Si la presión aquí se elevara, perdón, a 500 kilopascales, ¿sí? Si esta presión aquí aumentara, añadiendo, ¿qué les digo yo? Pesas en la parte superior del émbolo, el agua empezaría a hervir, ya no a los 100 grados centígrados. Ya no empezaría a hervir a los 100 grados. ¿Por qué? Porque la presión ya aumentó. Ya aumentó a 500 kilopascales, ¿sí? El agua empezaría a hervir a una temperatura más alta. Entonces, entre más presión haya, ¿sí? La temperatura a la cual empieza a hervir el agua depende de la presión. Grábense esto, ¿sí? Si la presión aumenta, la temperatura para que empiece a hervir también va a aumentar. En consecuencia, si la presión es constante, sucede lo mismo con la temperatura. La temperatura de ebullición es constante. Entonces, a una determinada presión, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. ¿Sí? Es la temperatura a la que una sustancia pura, en este caso agua, cambia de fase. No importa de qué fase a qué fase esté cambiando, esa temperatura se llama temperatura de saturación y se abrevia de esta forma. Y del mismo modo, ¿sí? A una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación y se abrevia de esta forma. Entonces, podemos decir que a una presión de una atmósfera, ¿sí? Es decir, 101.325 kilopascales, la temperatura de saturación es 99.97 grados centígrados, mientras que a una temperatura de 99.97 grados centígrados, la presión de saturación es 101.325 kilopascales, ¿sí? Entonces, podemos decir que la temperatura de saturación es la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase. Y de la misma manera, la presión de saturación, que es cuando una sustancia pura cambia de fase. A esa presión le vamos a llamar presión de saturación. Definidos estos términos, vamos a definir también el concepto de calor latente, calor de fusión, que eso ya lo vimos
la semana pasada, pero igual se los voy a volver a recordar. Para fundir un sólido o vaporizar un líquido, ¿sí? Fundir un sólido o vaporizar un líquido se requiere una gran cantidad de energía. La cantidad de esta que es absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase se llama calor latente. Específicamente, la cantidad de energía absorbida durante la fusión se llama calor latente de fusión y equivale a la cantidad de energía liberada durante la congelación. Fusión, congelación. ¿Sí? Esos dos términos hay que relacionarlos. De modo similar pasa con la cantidad de energía absorbida. Absorbida, ¿sí? Contrario a liberar, ¿va? Cuando se absorbe, ¿sí? Durante una evaporación. Cuando hablamos de evaporación, a ese calor le vamos a llamar calor latente de evaporación y es equivalente a la energía liberada durante la condensación, ¿sí? Ya el término de condensación, pues ya saben que es, va el cambio de fase. El cambio de fase de vapor a líquido, ¿sí? Las magnitudes de los calores latentes dependen de la temperatura o la presión en la que sucede el cambio de fase. A una atmósfera de presión, el calor latente de fusión del agua es 333.7 kilojoules partido kilogramo, mientras que el de evaporación es de 2256.5 kilojoules. Durante un proceso de cambio de fase, resulta obvio que la presión y la temperatura son propiedades dependientes y que hay una relación definida entre ellas, es decir, que la temperatura de saturación es proporcionalmente igual a la presión de saturación. Una gráfica que relaciona la temperatura de saturación en función de la presión de saturación es como la ilustra en esta figura, ¿sí? Presión de saturación, temperatura de saturación, ¿sí? La curva se llama curva de saturación líquido-vapor. Esta curva se llama curva de saturación de líquido-vapor. Una curva de esta clase se caracteriza de todas las sustancias puras. De esta forma se va a comportar, ¿sí? Es la curva de saturación líquido-vapor, ¿sí? Tras observar esta figura también resulta claro que la temperatura de saturación, ¿sí?, se incrementa con la presión de saturación, ¿sí?, y que en consecuencia una sustancia a mayores presiones hervirá a temperaturas más altas, ¿sí? Por ejemplo, en la cocina, temperaturas de ebullición más altas significa que tiempos de cocción más cortos y ahorros de energía. Por ejemplo, si metemos ¿sí?, para cocinar un pollo o una pierna, ¿sí?, de 1 a 2 horas en una olla normal que funciona a una presión de 1 atmósfera, pero solo en 20 minutos en una olla de presión que funciona a una presión de 3 atmósferas. La temperatura de ebullición va a ser aproximadamente 134 grados centígrados, que es, si nos vamos a la gráfica, 134, está por acá. La temperatura, la presión, que son acá va.
aproximadamente 300 kilopascales, que son 3 atmósferas. ¿Sí? Entonces esta sería la curva de saturación líquido-vapor, llamémoslo así. Curva de saturación líquido-vapor. ¿Sí? Y este va a ser su comportamiento. ¿Sí? Ahora también vamos a definir algunas consecuencias de la dependencia de la temperatura de saturación y la presión de saturación. Ya mencionamos que una sustancia a una presión específica hervirá a una temperatura de saturación correspondiente a esa presión. ¿Sí? Este fenómeno permite controlar la temperatura de ebullición de una sustancia de manera sencilla, controlando solamente la presión, lo que tiene numerosas aplicaciones en la práctica. ¿Sí? Lo que está detrás es el impulso natural para lograr el equilibrio de las fases. Al permitir que cierta cantidad de líquido se evapore, eso pues lo vamos a definir ahorita. ¿Sí? Por ejemplo, una lata sellada de líquido refrigerante 134A, está en una habitación a 25 grados centígrados. Dice, si la lata ha permanecido suficiente tiempo en la habitación, la temperatura del refrigerante es 25 grados centígrados. Ahora, si la tapa se abre lentamente y se deja escapar algo de refrigerante, la presión en la lata comienza a disminuir, ¿sí? Hasta alcanzar la presión atmosférica. Sí, eso es correcto. Al sostener la lata, se nota que su temperatura desciende de forma más rápida e incluso se forma hielo en la parte externa si el aire desciende con rapidez. ¿Sí? Incluso se forma hielo en la parte externa si el aire está de alguna forma húmedo, ¿verdad? ¿Sí? Es como cuando, bueno, no sé si ustedes han visto en los hospitales cuando los tanques de criogenia, ¿sí? Cuando los están llenando llega un punto en que la manguera, ¿sí?, se congela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa parte externa se mezcla con el aire húmedo y eso se transforma en hielo y a veces hasta quema. Hay que tener un poco de cuidado. Entonces, un termómetro introducido, si metemos un termómetro en la lata, registra una temperatura una temperatura baja por debajo de los 0 a 26 grados centígrados negativo, ¿eh? Cuando la presión desciende hasta una atmósfera, que es la temperatura de saturación del refrigerante, 134, ¿sí? A menos 26. Y esta temperatura permanece a menos 26 hasta que se vaporiza la última gota, ¿sí?, de ese refrigerante. Otro aspecto de este interesante fenómeno físico es que un líquido no se evapora, ¿sí?, a menos que absorba energía en una cantidad igual al calor latente, ¿sí? Solo puede convertirse en vapor a menos que absorba la energía en una cantidad igual al calor latente de evaporación, ¿sí? Y en este caso es de 217 kilojoules partido kilogramo para el refrigerante 134A. Eso pues lo vamos a analizar mediante el análisis de tablas
que ya están descritas para diferentes sustancias. En este caso, el refrigerante 134A, hay tablas de temperatura de saturación y presión de saturación para el refrigerante 34A y para el agua también, ¿verdad? ¿Sí? En consecuencia, la tasa de evaporación del refrigerante depende de la velocidad de la transferencia de calor hacia la lata. Mientras más rápida sea la transferencia, la evaporación, ¿sí? El ritmo de esa evaporación va a ser mayor. Si hay un aislamiento eficaz, ¿sí? En esa lata, la tasa se reduce, ¿sí? En el caso extremo de que no haya transferencia de calor, el refrigerante permanecerá por tiempo indefinido hasta menos 26 grados centígrados en forma líquida y que no se va a evaporar, ¿sí? Por otro lado, si hablamos del nitrógeno, y aquí ya nos hace referencia a tablas, ¿verdad? Esas tablas las vamos a ver posteriormente, pero aquí hay un ejemplo donde dice la temperatura de ebullición del nitrógeno a presión atmosférica es de menos 196 grados centígrados, o sea, bastante frío, ¿no? ¿Sí? Esto significa que la temperatura del nitrógeno líquido expuesto a la atmósfera debe ser menos 196, porque una parte del nitrógeno se está evaporando. La temperatura del nitrógeno líquido permanece constante hasta agotarse. Por eso esta sustancia se usa en estudios científicos que requieren una temperatura muy baja, como la superconductividad, y en aplicaciones criogénicas, que era lo que yo les decía, ¿verdad? En las que se mantiene una cámara de prueba a una temperatura constante. Miren la temperatura que se maneja ahí. A esa temperatura va el refrigerante criogénico que se utiliza en hospitales, va. Y esto se consigue colocando la cámara un poco de nitrógeno líquido abierto a la atmósfera. Este nitrógeno absorbe cualquier transferencia de calor del ambiente hacia la sección de prueba y evapora isotérmicamente. ¿Qué es isotérmicamente? Pues a temperatura constante, a tiempo que conserva constante la temperatura, ¿sí? Isotérmico. Bueno, entonces ya definidos estos términos, yo les pediría que lean su capítulo 3, por lo menos de la página donde inicia, que es la página 110, de la página 110 a la 115. Sí. Y pues yo ya mañana en la sesión pues les compartiré cómo utilizar las tablas y ya vamos a resolver un par de problemas. Cualquier duda pues me pueden escribir y estamos en contacto.